En esta serie vamos a estudiar uno de los métodos terapéuticos que podemos decir son básicos para entender los conceptos de la medicina biológica y actualmente la idea de la medicina integrativa. Se trata fundamentalmente de la naturopatía, de la cual haremos una introducción y veremos algunos de sus aspectos históricos. La naturopatía es la ciencia que estudia las propiedades y las aplicaciones de elementos naturales, tales como los vegetales, el agua, el sol, la tierra y el aire, con la finalidad de mantener y o recuperar la salud. Entenderemos, pues, que la naturopatía lo que busca es las fuerzas de la naturaleza, la capacidad que hay en la naturaleza y en la propia naturaleza de los seres vivientes para mantener y recuperar la salud. La naturopatía preconiza que el cuerpo tiende hacia la salud y que por tanto lo mejor para curar el cuerpo es optimizar las condiciones que aseguren la salud. Por tanto, en la naturopatía no está el concepto de la enfermedad, es el concepto de la salud. El trabajo del naturópata es mantener la salud, optimizar la salud, estar actuando y trabajando con su paciente en función de la salud y su optimización. La naturopatía preconiza que el cuerpo tiende a la salud y por lo tanto que lo mejor para curar el cuerpo es trabajar su capacidad de homeodinamia, es decir, el poder intrínseco que hay en nuestro cuerpo de automantenerse, de autocurarse, lo que simplemente podríamos reducir en la palabra homeostasis de Cannon, pero que actualmente se prefiere llamar homeodinamia. Si el cuerpo entonces, vemos, es atacado, es gavillado por factores como por ejemplo una dieta inadecuada, falta de sueño, falta de ejercicio, falta de aire fresco, tensiones físicas, psíquicas o emocionales, contaminación ambiental, emociones negativas, entonces se van aquí a producir una serie de desequilibrios que influyen negativamente en la autocuración, en la capacidad inmunológica y por lo tanto el organismo queda expuesto ante agresiones exteriores como virus y bacterias, siendo por tanto imposible de mantener el estado de salud. Para el concepto naturopático, lo que hace entonces que el terreno se convierta en favorable a la aparición de enfermedades bacteriales, enfermedades virales, etc., es precisamente ese ataque constante y permanente sobre el organismo de factores que en las palabras de Reykjavik podríamos denominar factores homotóxicos. La naturopatía entonces nos enseña cómo seleccionar y cómo utilizar elementos seguros existentes en la naturaleza, pero no en el sentido terapéutico, aunque también puede utilizarse lógicamente en esa visión, sino en el sentido de la prevención, en el sentido del mantenimiento, en el sentido de la optimización de la salud. La naturopatía nos enseña cómo conocer y descartar los elementos que son perjudiciales para la salud, y por eso su fundamento principal está en el análisis del estilo de vida del paciente y poderle hacer ver y comprender aquellas cosas que, sabiéndolas o desconociéndolas, están siendo los factores que contribuyen a la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, entender y acatar las leyes naturales para lograr el equilibrio apropiado físico, mental y espiritual de nuestro cuerpo durante el mayor tiempo posible a lo largo de nuestra vida será lo que en concepto de la naturopatía permite mantener el estado óptimo de la salud. Históricamente, la naturopatía tiene sus comienzos con el inicio de las artes curativas y el hombre primitivo empezó a utilizar los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire,
fuego y agua en beneficio de su propia salud y de la salud de los que le rodeaban. O sea que, como vemos, el inicio de la medicina estaba fundamentada ante todo en el mantenimiento, en la conservación, en la optimización de la salud. En el siglo IX a.C. aparecen en Grecia los esculapios, que eran un cuerpo sacerdotal que estaba dedicado a la curación por medio del masaje, la hidroterapia, la helioterapia y la fitoterapia. Para los esculapios, entonces, todo lo que había que hacer era darle elementos al cuerpo para que el cuerpo se autocurara. Para ellos existía claramente el poder intrínseco autocurativo de los organismos vivientes. La Ayurveda, con 800 años antes de Cristo, en el yoga, en los masajes, en los ayunos y en las purgas, buscaba las depuraciones y la revitalización. Era el concepto de que había que limpiar el cuerpo para que recuperara su propia capacidad de mantener el estado de salud. Hipócrates entonces introduce en su época, hace 2800 años, el concepto de la diaitia. La diaitia para muchos con el tiempo se convierte en la dietética, en la dieta, pero para ellos era algo mucho más profundo. Englobaba todos los aspectos de la vida del individuo. Y en el año 490 a.C., Hipócrates recopiló fórmulas fitoterapéuticas de los egipcios, de los hebreos, de los persas, que lo que buscaban era, ante todo, limpiar. Para ellos el concepto de la detoxicación, la depuración. Por eso el clásico naturismo hipocrático está, ante todo, basado en estimular los mecanismos de desintoxicación y de depuración. Con Hipócrates se postuló muchos de los principios que hoy en día están más cerca de la naturopatía que de la medicina alopática. Por eso se considera que para Occidente el nacimiento de la medicina es en el concepto hipocrático de la medicina, que era un concepto orientado hacia el cuidado de la salud. Históricamente, el origen de la naturopatía moderna se remonta al uso de métodos de curación natural entre los siglos XVIII y los siglos XIX. Aquí podemos observar, por ejemplo, lugares que estaban hechos especialmente para procedimientos naturopáticos. En este caso, esto lleno de agua permitía que la gente pudiera caminar haciendo un ejercicio hidroterapéutico que hoy en día está muy en moda y que sabemos que dentro de los trabajos de fisioterapia actual, estas técnicas de hidroterapia que se remontan a la época de los griegos, hoy día todavía se siguen utilizando. Históricamente aparece la hidroterapia, que fue muy popular en la Alemania de esa época, y la curación natural, que se desarrolló principalmente en Austria y que está basada en el uso de alimentos, aire, luz, agua y diferentes hierbas para el tratamiento de las enfermedades. O sea que realmente la naturopatía moderna simplemente recoge de toda la información de Grecia, de toda la información de Oriente, aquellos elementos y formas de trabajo terapéutico orientados al mantenimiento de la salud. El término naturopatía fue acuñado por Benedikt Lust el 5 de septiembre de 1945 en Alemania. Y significa simplemente terapia natural. Y por eso el doctor Lust es considerado el padre de lo que es la naturopatía. Él no solamente introdujo el método, creó el primer journal, la primera revista orientada a la naturopatía, que más que una revista para los colegas, era una revista para la gente. Era una revista para que las personas aprendieran aquellos principios fundamentales naturopáticos que les iban a permitir mantenerse en estado de salud o optimizar su estado de salud. Benedikt Lust funda sus ideas en los trabajos de sus compatriotas Vincent Preisnitz y del padre Sebastián Ney,
que podríamos decir fueron los primeros que introdujeron sistemáticamente métodos orientados a la terapéutica y a la prevención de las enfermedades. El alemán Lust fue quien utilizó por primera vez el término naturopatía y fundó en Nueva York en 1902 la Escuela Americana de Naturopatía. Es decir, él aquí en los Estados Unidos empezó ya, ahora sí, a formar colegas, a formar médicos dentro de la visión y el clásico principio de la naturopatía. Y aquí podemos observar entonces cómo anunciaba en un periódico de su época en Nueva York que vinieran a aprender las técnicas naturopáticas que él había traído de Alemania como una forma para orientar y mantener la salud en sus pacientes. La Escuela Americana de Naturopatía trabajaba con remedios naturales, con buenos hábitos de alimentación, con correcta higiene como las herramientas para mantener y para mejorar la salud. O sea que fundamentalmente lo que él enseñaba a sus discípulos era el concepto de medicina preventiva como la base, como el fundamento de lo que era la medicina. Ya para el año de 1919 se fundó la Sociedad Norteamericana de Naturopatía, la llamada ANA, la ANA, que hay que reconocer fue anterior a la AMA, a la American Medical Association. Esta escuela naturopática destacaba por primera vez los principios de una dieta saludable como la base del tratamiento. Hablaba de la importancia de la ingesta de fibra y de la reducción de las grasas saturadas. Principios que hasta la actualidad siguen siendo vigentes y necesarios, sobre todo para el manejo de enfermedades dismetabólicas. El uso de técnicas naturopáticas disminuyó entre las décadas de los años 20 y los años 40 del siglo pasado por la presión del establecimiento y porque básicamente la industria farmacéutica salió, lógicamente, con fármacos que prestaban una respuesta mucho más rápida que lo que podía lograrse a través de un método natural. Eso hizo entonces que la gente moviera su interés hacia el uso de los fármacos, que se creara el concepto del magic bullet, de la bala mágica, de que para cada enfermedad iba a haber un medicamento que la eliminaría, cosa que con el paso de los años sabemos no era una realidad. En la década de los años 60 y ante la conciencia de los efectos iatrogénicos de la medicina, resurgió la naturopatía con fuerza y llegó a alcanzar altas cotas de popularidad. Fundamentalmente muchos médicos empezaron a interesarse en esto, no satisfechos con los resultados que ejercían sobre todo el uso crónico de fármacos o el simplemente ver que lo único que estábamos logrando con la terapéutica farmacológica era convertir a los seres humanos en adictos al uso de fármacos simplemente para mantener un estado de equilibrio en alguna constante biológica, por ejemplo en la presión arterial, pero que no había ningún tipo de acción desde la medicina convencional, de la medicina orientada al tratamiento de las enfermedades, en la prevención y en el manejo preventivo de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial. Así que actualmente la naturopatía es una profesión reglada en la mayor parte de los países y ofrece una gran variedad de técnicas naturales o de terapias naturales. Existen pues no solamente escuelas, sino que existen en los distintos países reglamentos y factores de ley que permiten que la naturopatía se ejerza como una parte esencial de la profesión médica. La labor principal del naturópata es activar el sistema y las fuerzas de autocuración interna que cada persona posee. Por lo tanto, no intenta combatir las enfermedades, sino que plantea hacer más naturales los medios y las formas de vida humana. Es decir, estamos claramente ante un concepto de prevención. Lo que busca el médico naturópata es enseñarle a su paciente a vivir sanamente, usando esa gran premisa de Hipócrates de la función del médico, que es enseñarle a su paciente
a cómo vivir para no enfermar. Aquí podemos observar, por ejemplo, investigaciones de última data que nos muestran cómo la medicina naturopática, en un estudio randomizado, mostró utilidad en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Lógicamente, nadie más que todos nosotros sabemos que si hacemos una acción de estilo de vida, con ejercicio, con control de peso, con trabajo mental y emocional, con control de la dieta, etcétera, pues todo este gran avalancha de problemas del síndrome metabólico, de la diabetes, de las enfermedades vasculares, del síndrome endotelial, etcétera, perfectamente podrán ser controladas. Y que en este estudio claramente la medicina naturopática demostró que evidentemente trabaja en el sentido de prevención de enfermedades crónicas como son las enfermedades cardiovasculares. Su principal cometido dentro de sus acciones es eliminar del organismo las sustancias nocivas y perjudiciales, como toxinas, desechos, etc. Concepto que posteriormente, en los años 50 y 60, Requebec reactualiza bajo la visión de la homotoxicología. Pero que si miramos estudios, por ejemplo, como este publicado en el 2011, nos habla de cómo en la medicina naturopática la detoxificación es un factor determinante y que la forma de entrar a trabajar en la gran mayoría de los tratamientos se logra o se inicia activando órganos emuntoriales que ayuden pues a la eliminación por vía de los llamados emuntorios naturales de aquellas sustancias que están favoreciendo o produciendo los procesos de enfermedad. Dentro de las acciones de la naturopatía es contribuir a la aportación de sustancias útiles y saludables, vitaminas, minerales, nutrientes, etc. De allí entonces que la naturopatía da una importancia radical a la dieta, a la forma de la dieta, a volver hacia la dieta natural. Nos permite comprender que no podremos obtener los nutrientes fundamentales en alimentos imitación, como jugos de naranja, que lo único de naranja que tienen es la foto del tarro que lo vende. De la misma manera, otra de sus proposiciones es que no hay enfermedades, hay enfermos. Y por tanto, una de las características predominantes del naturismo es la individualidad terapéutica. No hay, por lo tanto, protocolos iguales para todo el mundo. No, hay un estudio detallado, hay un estudio personalizado de cada paciente para hacer los correctivos que necesita ese paciente, para darle los medicamentos, los nutrientes o los factores que necesita ese paciente. Es decir, un trabajo desde el individuo, no desde la generalización. Por lo tanto, entenderemos que habrá personas que son más predispuestas a padecer enfermedades que otras por poseer un sistema inmunitario más frágil, debido a unos hábitos de vida menos saludables. Eso nos lleva entonces a entender la importancia de estudiar cuidadosamente cómo vive el paciente, cómo se alimenta el paciente, cómo es realmente su estilo de vida para comprender y mostrarle los errores que está típicamente conociendo. Y por tanto, entenderemos que también los factores que pueden hacer a ese sistema inmunitario más frágil es cuando se vive en un ambiente más contaminado. Y eso hace que el médico que trabaja bajo la visión naturopática llame la atención a su paciente hacia los conceptos de la ecología, hacia los conceptos del entorno sano, hacia los conceptos de los campos electromagnéticos, del aire acondicionado, de muchos de los factores que la vida moderna nos lleva a utilizar, pero que indudablemente pueden representar un peligroso factor de sobrecarga en algunas personas más predispuestas. De la misma manera, también cómo el alimentarse de forma poco natural terminará resquebrajando la capacidad de mantener un equilibrio homeostásico en cada paciente. Por lo tanto, en conclusión, el naturismo es una filosofía de vida basada en la armonía del individuo consigo mismo y con su entorno. Está pues orientado el naturismo es al concepto de medicina preventiva. Es ante todo a saber
que más que trabajar con el tratamiento de la enfermedad, lo que hay que trabajar es con el mantenimiento, con la optimización, con la visión de una sociedad que aprenda a vivir sanamente y con seres humanos que sepan que solamente ellos son los únicos responsables de su estado de salud.